Alfonso, bienvenido hermano y gracias por acompañarnos. Bueno, hermano, muy bien. Bueno, lo primero es pues pedirles que nos agrupemos acá, nos podemos relacionar más, ¿cierto? Que nos hagamos más acá. Si quieren. Bueno, el compañero Servio me invitó a hablarles a ustedes sobre, o con base en el concepto del derecho a disentir. De entrada quiero plantear que el mundo del periodismo alternativo no es solo el ejercicio del derecho a disentir. Digamos que el derecho a disentir lo tenemos todos, no solamente los periodistas alternativos. De igual manera es clave entender que el periodismo alternativo no es una forma de periodismo raro, extraño, marginal, ¿no? Una cosa por allá de una gente que se echa unos discursos ideológicos y políticos que regularmente está en la izquierda y no está de acuerdo con nada, ¿no? El periodismo alternativo es una enorme necesidad, antes que nada, una enorme necesidad en un mar de desinformación y en medio de un cerco de los medios hegemónicos que es realmente preocupante, sobre todo en un país como Colombia, en el que se requiere diversidad y en el que no hay sino voces de un solo lado. Nosotros hicimos, como decía Servio, hicimos hace 8 días, exactamente hasta ahora estábamos empezando, el Foro Pacífico de Noticias 3 años. Nosotros fundamos nuestro noticiero a finales del mes de abril del año 2014. Es un noticiero que se emitía por el Canal 2, un noticiero de media hora. En este año estamos emitiendo por el Canal C, los invito a verlo, emitimos en vivo y en directo, hacemos periodismo presencial. Alguna gente nos dice, ustedes hacen un noticiero virtual. No, nosotros hacemos un noticiero con todas las de la ley, un noticiero con todo el profesionalismo, pero con un contenido radicalmente distinto. No porque sea mentira, sino porque procuramos que por el contrario sea la verdad y la alternativa frente a los medios, a los grandes medios, en primer lugar de la región y en segundo lugar de nuestro país. De tal manera que emitimos por el Canal C ahora y dimos el salto de emitir 1 hora. Y lo hacemos con un grupo de muchachos, de jóvenes. El más viejo soy yo y luego sigue nuestro querido compañero Adrián, se los presento. Ahí lo vemos tomando fotos. Él es uno de los camarógrafos más experimentados y además he podido darme cuenta que de los más queridos en el gremio de los periodistas de la región. Y Adrián nos acompaña desde este año y tenemos un equipo de jóvenes. Estamos haciendo también una escuela. Y antes que nada yo quiero pues mostrarles esa experiencia porque lamentablemente el mundo alternativo y el mundo de la comunicación en él requiere presentarse, ¿no? Y nosotros tenemos una lucha diaria, permanente, por dar a conocer lo que hacemos, que nos cuesta un enorme esfuerzo y lo hacemos con una enorme dedicación, a veces con sacrificio. Entonces lo primero es presentarles a ustedes el noticiero. Como les decía, cumplimos 3 años, lo celebramos, lo conmemoramos el viernes anterior en un acto muy bonito que hicimos allí en el Banco de la República. Ahí tuvimos como invitado a Jesús Abad Colorado, que es un periodista que se ha guerreado la reportería gráfica en el conflicto. Fue el primero en llegar a Bojayá, ha sido el primero en llegar a todas las grandes tragedias de la violencia en este país. Pero no solo eso, sino que ha vertido en un trabajo gráfico, de reporteo gráfico y audiovisual extraordinario, todo el fenómeno del conflicto armado y social, político y social en nuestro país. Y lo tuvimos allí dando a conocer ese trabajo y él hizo una reflexión pues muy poética, muy bella, pero muy dramática de esa cobertura. Y nos hizo un llamado pues a que los periodistas nos metamos en la reivindicación antes que nada de las historias de las víctimas. Y tuvimos también a Milton Fabián Henao, que es un muchacho de aquí del Valle, Jesús Abad es de Antioquia, de Medellín. Trabajó mucho tiempo en medios masivos, ahorita está dedicado al periodismo independiente. Milton Fabián es periodista de acá de Florida. Él estuvo en mis clases de periodismo,
en mis clases de periodismo cuando estuve en la Universidad Santiago de Cali en la Facultad de Comunicación Social. Ahora es corresponsal del canal multiestatal Telesur y allí hizo una reflexión muy interesante sobre todo este fenómeno de la posverdad y la manipulación mediática. Algo de eso voy a tratar ahora, rápidamente para no cansarlos, porque además pues tendría que retirarme porque tenemos el noticiero en marcha. Para nosotros la mañana es fundamental porque en la mañana es cuando hacemos todo el proceso de edición de un noticiero, que como les digo se hace de manera presencial, en tiempo real, no para espacios virtuales. Nosotros distribuimos el noticiero después de que se emite a la 1 de la tarde, de 1 a 2, en las redes, y entonces hacemos un trabajo muy intenso de difusión del noticiero en las redes, pero ya después de que se emite. También estuvo el profesor Alejandro Ulloa San Miguel, un catedrático de la Universidad del Valle, y abordó el tema de la posverdad. Y yo voy a empezar por ahí, por el tema de la posverdad. La posverdad es un concepto que se viene manejando mucho ahora, ¿no? Y que no es más que un eufemismo para plantearnos que la mentira se disfraza con elementos de verdad, ¿no? Se disfraza de verdad. Y el mundo nuestro, el mundo mediático, está lleno de ejemplos de eso. Esta mañana me puse a hacer una reflexión sobre fenómenos de posverdad, o sea, mentiras disfrazadas de verdad, ¿no? Es un concepto que se está manejando mucho ahora. Lo abordó el profesor Alejandro Ulloa. Y entonces dije, voy a llevarles, porque yo cada vez que soy invitado a algún certamen, pues a veces uno tiende a reproducir lo que ha hecho. Esto me parece chévere, voy a replicarlo acá. Voy a replicar algunas cosas de las que planteé hace 8 días en nuestro foro, pero dije, voy a plantear algo distinto para el foro. Entonces me puse a hacer la lista de fenómenos de posverdad, o sea, mentiras disfrazadas de verdad que hacen carrera en nuestra sociedad y que ponen en evidencia por qué la sociedad colombiana está como está. Una sociedad que yo diría que a pesar del proceso de paz tan extraordinario del que estamos siendo testigos, como que va para atrás, como que sigue sin creer. O sea, hay un influjo de los grandes medios tan espantoso, ¿no?, que todavía la gente no cree. Entonces yo hice una lista muy rápida que quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, en Colombia se dice que hay libertad de prensa, pero esa libertad de prensa, ¿para quién es? Realmente la libertad de prensa en nuestro país es una libertad de empresa, ¿no? Porque el artículo 20 de la Constitución, que es desde mi punto de vista la médula, la almendra del derecho a información en nuestro país, el artículo 20 de la Constitución, los invito a que lo lean, ¿no? Yo siempre le digo a mis estudiantes, ármense de una Constitución. Eso no cuesta y no 2.000 pesos, 2.500, 3.000, en 3.000 debe estar, ¿no?, allí en la Plaza Caicedo. Y apropiense de la columna vertebral del derecho a información en nuestro país, que son 4 articulitos. El artículo 18, que habla de algo de lo que estamos aquí, libertad de conciencia. La garantiza, por lo menos conceptual y teóricamente, la Constitución. El artículo 20, que es la almendra, la médula del derecho a información, a falta de una ley de prensa, de comunicación, y que es el que nos plantea que no habrá censura, que hay libertad de acceso a los medios de comunicación, que hay libertad de información, que hay libertad de opinión, que hay libertad de fundar medios masivos de comunicación, que no habrá censura y que hay derecho a la rectificación, y que hay libertad de prensa siempre y cuando ésta sea veraz y con responsabilidad social. Esos elementos los plantea el artículo 20 de la Constitución. Nosotros en el carnet de Pacífico Noticias lo tenemos en la parte de atrás, porque esa es nuestra defensa, desde el punto de vista jurídico, constitucional y legal. Además, yo reivindico esos elementos contenidos allí, me parece que son progresistas. La Constitución del 91 tiene elementos muy progresistas, otros que fueron realmente un retroceso. Pero esto es un elemento muy progresista y se generó pues todo un debate después que condujo a que la Corte Constitucional declarara inexequible la ley 51 del 75, que era el Estatuto del Periodista. Pero nosotros ahora no tenemos ley, tenemos la 1016 del 2006 que creó Uribe, pero que es una defecio que no sirve para nada. Bien, entonces,
La libertad de expresión que garantiza el artículo 20 de la Constitución pasa por algo que plantea allí, la libertad y el derecho a fundar medios masivos de comunicación. Pero ¿quién puede, con los costos multimillonarios, fundar medios masivos de comunicación que permitan tener o cumplir con un elemento fundamental del ejercicio del periodismo, que es incidir? Nosotros estamos para incidir. Por eso mi discrepancia con aquellos que consideran que el mundo alternativo, que el periodismo alternativo es una cosa por allá tangencial, por allá marginal, ¿no? Entonces cada vez que yo oigo gente hablando así, me imagino la avenida Circunvalar de aquí de Cali o la avenida Circunvalar de Bogotá, por los lados. O no, ahorita que está tan en boga Venezuela, la Cota, allá la Circunvalar le dicen la Cota 1000, que es una avenida circunvalar inmensa. Y todas las avenidas circunvalares rodean cerros, la de aquí, la de Bogotá, la de Caracas. No, el mundo alternativo va por la vía central y por la circunvalar y por todas partes. Y en esa lucha es que estamos nosotros. Porque ¿qué es lo alternativo? Alternativo no es que sea pequeño, que sea minoritario, que no lo oiga nadie, que no lo lea nadie. Eso no es lo alternativo. Alternativo es un medio de comunicación que se plantea ser contrainformación. Es decir, la otra cara de la información, que es desinformación en la mayoría de los casos. O sea, tiene una enorme validez dentro de la sociedad. Dentro de una sociedad democrática, el periodismo alternativo debería tener todo el respaldo institucional para poder que esa sociedad se denomine realmente democrática. Pero aquí al periodismo alternativo se le procura dejarlo en el cuarto de San Alejo, sometido al ostracismo. Entonces, ¿hay libertad de prensa? Entonces me dice, entonces la pregunta es, creo que la formulé, ¿cómo manejamos allí? Como para ir pasando. Bueno, no, ahorita, dejémoslo así. Sí, ahorita te digo cuando pases el audio. Entonces, la idea es, no, aquí sí hay libertad de prensa. Mire la cantidad de medios. Mire RCN, Caracol, CMI, los canales regionales, todos los periódicos que hay. Si ellos existen, pero todos piensan y tienen una visión de un solo lado, de tal manera que la balanza de la información en nuestro país es así. Acá, miren, aquí está el periodismo, la otra cara, y la cara inmensamente mayoritaria está acá. Todos piensan así como este, por eso la balanza se dispara. Esa es la balanza del periodismo en Colombia. La verdadera democracia en el periodismo, si existiera democracia en la información en nuestro país, sería una pluralidad de medios. Verdadera pluralidad. La pluralidad no es solamente cuantitativa, la pluralidad fundamentalmente es cualitativa. ¿Qué piensan? ¿Qué vierten? ¿Qué informan? ¿Qué clase de opinión pública ayuda a formar el medio de comunicación? Y ahí es donde debería haber pluralidad, no solamente en la cantidad. Yo hice un ejercicio el año antepasado, o el año pasado creo, cuando se producían las noticias en las que se iba avanzando y avanzando y avanzando el proceso de paz. ¿Qué hacía RCN, que es archienemigo de la paz, y todavía lo es? ¿Qué hacía? En una oportunidad que hubo un anuncio trascendental, creo que fue el del cese el fuego, un anuncio trascendental, por Dios, vamos a frenar que nos estemos matando en este país. No, ellos invitaron 16, porque los conté, pueden acceder a mi blog, se llama Periodismo Libre, le puse ese nombre después de que salía el periódico El País en el año 2007, porque me sentí libre, lo digo con toda sinceridad, y creé un blog para expresarme. Ya no tenía la maquinaria del país, pero me sentía más libre. Y fundé un blog que se llama Periodismo Libre. Pueden acceder a él, Luis Alfonso Mena, blogspot.com, o simplemente ponen mi nombre o ponen Periodismo Libre entre signos de admiración y ahí encuentran el enlace. Y también Paréntesis, que es un periódico, un cadapodario, o sea, un periódico que sale cada que puede, que hacía impreso con mis estudiantes de la Universidad Santiago de Cali. Ante la imposibilidad económica, hace 2 años y medio no sale, de financiarlo, entonces pues lo seguimos haciendo virtual.
también pueden acceder a él. Y ahí encuentran ese análisis. Yo conté las fuentes, y era así, como la balanza de la información en Colombia. 16 acá y 3 acá. Tal fue el grado de manipulación de RCN que Claudia López, que todo puede decirse de ella menos que es amiga de la guerrilla, dijo: ustedes me invitaron aquí, fue como un muñeco, ustedes están jugando conmigo y poniéndome aquí de payaso para justificar y decir que sí hay libertad de información cuando tienen una cantidad de gente que piensa lo que ustedes piensan. Y se retiró, les dejó la silla vacía, no sé si ustedes se acuerdan de ese caso. Ese es un caso paradigmático de lo que es el periodismo en Colombia y de lo que es la falta de democracia de la información en Colombia. Primer ejemplo de posverdad. Segundo, los medios de comunicación son objetivos e imparciales. Falso. El periodismo tiene que ser objetivo e imparcial. Utópico. No hay medio de comunicación objetivo. Partamos de ahí, pues. Yo trabajé 19 años en el diario El País. Todos los días nos reuníamos a las 5 de la tarde con el director, yo llegué a ser jefe de redacción, y con los editores de cada área, a definir la primera página. Y el solo hecho de que se reúna una gente para definir qué es lo que abre el noticiero y qué es lo que va abajo y qué es lo que no se mete, es un sesgo, es una definición subjetiva. Entonces partamos de ahí, del hecho además objetivo y material de que no se puede ser absolutamente objetivo y de que todo está atravesado por sesgos y por grandes o pequeños elementos de subjetividad. Cuando usted define la primera página de un periódico, de un portal, o define la titulación de un noticiero de televisión o de radio, está definiendo una jerarquización. ¿Qué es lo que para usted, desde su óptica política, ideológica, desde su filosofía editorial, es lo más importante para ese medio? Así que no me vengan con el cuento de que es que son imparciales y objetivos, y esa es la principal característica de un verdadero medio de comunicación. Frente a eso, lo que yo defiendo y reivindico es la veracidad. Ese es otro concepto. La veracidad, que es la búsqueda de la verdad. Y miren qué curioso, viene desde una formulación jurídica, está en el artículo 20 de la Constitución, pero también se convierte en un elemento ético. Para mí los tres valores éticos más importantes para el ejercicio del periodismo alternativo o de cualquier clase de periodismo son tres, y uno los encuentra en esa médula espinal que les refería de la Constitución: la veracidad, la responsabilidad social y la independencia, que se reivindica en el artículo 73, y se convierten en elementos éticos también, aunque no necesariamente lo jurídico y lo ético van de la mano. Entonces, allí encontramos otro elemento para trabajar ese concepto de la posverdad, ¿no? Todo el mundo hace gárgaras con la objetividad, con la imparcialidad. ¿Son objetivos y son imparciales nuestros medios? No. Vean la agenda de Caracol, vean la agenda de RCN, cómo mienten todos los días. Y vamos a tener más ejemplos de eso. De modo que hay que partir de una consideración, de una elaboración y una evaluación conceptual acerca de esos conceptos medulares. Yo creo que lo que nosotros tenemos que meternos es en el camino de buscar la verdad, buscarla, ni siquiera decir es que nosotros decimos la verdad, porque tampoco nos vamos a plantear pues en el terreno de que decimos la verdad absoluta, cuando la verdad es tan difícil de conseguir y de plasmar. No, nos metemos en el camino de buscar la verdad, es decir, de buscar los hechos, de corroborar, de tener los elementos de corroboración, de verificación, y el periodismo alternativo verdadero se mete en ese camino. No es que el periodismo alternativo, entonces, porque es alternativo, especula y es ideologizado, absolutamente no, tiene que trabajar también con esos valores. Es más, eso es lo que le da fortaleza en su crítica frente a los grandes medios de comunicación. Veracidad, búsqueda de la verdad. ¿Por qué planteo lo del camino, lo de la búsqueda? Porque en el camino seguramente se pueden encontrar fuentes que le mientan, que lo engañen, pero usted está metido en la búsqueda y puede desvirtuar eso en algún momento,
O puede que una fuente le mienta, pero hay otras 3 o 4 que están en el camino de la realidad y puede controvertirlas. Es el camino, es la búsqueda. Ni siquiera es la verdad en términos absolutos imposibles. Pero es un precepto y un comportamiento, una conducta, una actitud honesta. Vamos a buscar aproximarnos a la realidad. Tercer ejemplo sobre este concepto de la posverdad. Ayer amanecieron, y seguramente algunos se van a sentir extrañados de esto que voy a decir. Ayer amanecieron muchos gurúes o gurús de los medios de comunicación en la radio y en toda parte, preocupadísimos por Leopoldo López. Preocupadísimos por su vida, por su suerte, por su enfermedad. Pobrecito ese señor, Lilian Tintori, la señora que dirige el programa de opinión de Caracol, mostrando pues, desenmascarándose, ¿cómo es que llama? La de Caracol, la de Hora 20, que es la esposa del ministro Diana Calderón. Al final le dijo, no, mandamos un saludo a Lilian y a los hijos y a no sé quién, o sea, mostrando que esto es un asunto de clase. Esto es un asunto de clase. Ellos identifican los gurúes de los grandes medios están comprometidos con los de su clase, sea donde sea. Aquí en Venezuela, en Chile, en Sudáfrica, en donde sea. Entonces no nos metamos el carretazo, ¿no?, de que es que allá está en pugna la democracia y hay una dictadura. Yo estuve en Caracas, queridos amigos. Yo fui corresponsal de Telesur durante 1 año y medio. Estuve en la sala central de Telesur como editor 3 meses y pude darme cuenta cómo es esa sociedad. Y no voy a asumir aquí la defensa de nadie, simplemente voy a plantear elementos corroborables. Y allá hay cosas muy distintas de lo que nos muestran acá. Porque aquí se nos muestra una realidad, una posverdad, mentiras disfrazadas de verdad. Y muchas realidades que aquí nunca se oirán ni se verán. Y que conducirán ineluctablemente, o sea, de manera inevitable, a un nuevo fracaso de la gente que quiere tumbar el actual gobierno allá. Porque con base en la mentira no se puede hacer un cambio. Entonces ayer amanecieron los grandes periodistas de nuestros medios preocupadísimos y muchos otros por la salud de Leopoldo López, incluso poniendo en duda la foto en la que él aparece así como el requete macanudo, con unos músculos impresionantes y pletórico de salud, diciendo que no pasa nada, saludando a sus hijos. No, eso debe ser mentira. Pero si no dicen nada, no han dicho nada, cuando aquí tenemos más de 130 líderes sociales asesinados en 1 año, y eso no le preocupa a nuestros periodistas. Acaban de matar uno anoche allí en Jamundí, un líder indígena. ¿Sabían eso? Lo asesinaron ayer. Y así todos los días. Y aquí masacraron más de 3.000 personas de la Unión Patriótica en uno de los procesos de paz de las FARC con uno de los gobiernos de nuestro país, y ya no nos acordamos de eso. Y el peligro es que tiende a repetirse la historia, ¿no? Pero nosotros estamos despreocupados por Leopoldo López. Y ni qué hablar pues de otros factores como lo que viene ocurriendo con esta oleada de violencia. Para esta charla yo estuve buscando sobre posverdad y me encontré un artículo muy interesante de Clodovaldo Hernández, que dice: la posverdad no es un contenido determinado, sino un programa que se instala en la cabeza de la gente y que luego procesa todos los materiales diseñados para ratificar esa convicción profunda. Es por eso que usted ve unos vándalos destrozando las vías y otros bienes públicos en Caracas y piensa que son valientes luchadores pacíficos por la libertad. Bueno, y hace todo un análisis, lo pueden buscar en una página alternativa que se llama La Iguana, no es ningún medio oficial, La Iguana TV.
Es un medio muy interesante que además maneja un concepto gráfico supremamente atractivo. Y plantea todos los ejemplos del mundo, entre ellos, por ejemplo, que iba pasando una manifestación de gente afín al gobierno, que son miles, millones, aquí nunca los muestran, y ese es uno de los elementos que va a conducir al fracaso a la oposición allá y al gobierno y a sus defensores en todos los medios de comunicación del mundo. Nunca los muestran, ellos nunca tienen en cuenta al otro lado, eso no existen, eso no son seres humanos. Y plantea el caso de una señora que estaba pasando por una marcha de afines al gobierno, desde un edificio de gente opositora le lanza una botella con agua fría, congelada, la impacta en la cabeza, la señora muere, y de inmediato dijeron, la mató el chavismo. Y así todo lo que ocurre allá. No sé si ustedes vieron ayer la imagen terrible de un muchacho que en una de esas trancas que hacen allá, cogieron una motocicleta de un policía, le tiraron gasolina y de inmediato se incendió y el muchacho quedó convertido en una tea humana. De inmediato, ¿cuál fue la información? Lo incendió el chavismo. Esa es la posverdad. Así nos duela y así, yo sé que no todo el mundo esto le causará pues bienestar, pero es la verdad. Es en lo que estamos hoy. Y el periodismo alternativo plantea precisamente esos elementos. Mostrar lo que los otros no muestran. El 1 de mayo hubo una manifestación de miles y miles y miles de personas con el gobierno. Aquí nunca se mostró. Nunca. Gigantescas manifestaciones. Llenaron 3 avenidas. La Urdaneta, la Libertador y la Bolívar. ¿La vieron ustedes? No, creo que no. Aquí no mostraron sino la otra manifestación, que también existe. Pero es que hay que mostrar, si estamos hablando de imparcialidad, hay que mostrar las dos caras. Hay que mostrar las dos caras. Y que no se podría dar si no tuviéramos los medios hegemónicos con el discurso hegemónico y único que tenemos. Miren, es tal el discurso único. Ahorita les voy a mostrar este titular. Soltémoslo de una vez, Diana. Veamos una serie de titulares del noticiero. Lo hicimos para los 3 años. Pacífico Noticias llega hoy a sus 3 años de existencia. Un periodo de iniciativas, esfuerzos, luchas, vicisitudes y muchos logros. Les tenemos una emisión especial con una selección de 16 de las mejores piezas periodísticas producidas por nuestros reporteros. En nuestra edición especial con ocasión de los 3 años de Pacífico Noticias, la serie El Cartel de los Remates fue una de las investigaciones más profundas hechas por nuestro noticiero en su primer año. Ahorita realmente estamos siendo desplazados por las oficinas de cobro. A lo largo de 8 informes desentrañamos los complejos nexos entre el sector financiero, jueces, especuladores de viviendas, inspectores y policías. Pacífico Noticias fue el único medio de comunicación del Valle del Cauca que estuvo presente en la histórica 10ª Conferencia Nacional Guerrillera en el Yarí a finales de septiembre, donde las bases de las FARC ratificaron las decisiones tomadas por sus dirigentes en los diálogos con el gobierno en La Habana y ayudó a esclarecer dudas e inquietudes. Hemos cumplido, estamos poniendo en manos de la sociedad colombiana un acuerdo de paz que es sobre todo una posibilidad de abrir espacios. A lo largo de estos 3 años hemos hecho seguimiento y visibilizado todo el proceso de paz hasta la firma del acuerdo final en el Teatro Colón de Bogotá el 24 de noviembre, luego del tortuoso plebiscito del 2 de octubre y de las luchas intensas de los colombianos en las calles en defensa de la paz. Un acuerdo en el que todos esperamos que por fin se puedan implementar de manera real en las regiones. También seguimos el camino de la insurgencia hacia las zonas veredales transitorias de normalización para iniciar la dejación de armas. Estuvimos en muchos de estos puntos, como en Caldono.
Debemos acompañar, hacer un apoyo técnico, depende de nuestros conocimientos, a la implementación del proceso de paz. Pacífico Noticias se hizo presente también en la tragedia de Mocoa, contando las historias del pueblo de este que se convirtió en drama nacional. Aquí es nuestra casita ahora, porque la de nosotros se nos fue todo. No quedó pero absolutamente nada. Y hemos contado infinidad de historias como parte de nuestros nuevos formatos y en desarrollo de las denuncias de las arbitrariedades cometidas por tantos agentes estatales, como las que comete la alcaldía de Cali al destruir las casas de más de 80 familias del Jarillón del río Cauca en medio de la impunidad y del silencio de los medios caleños. Fue una mañana difícil, las más difíciles de toda mi vida. Las más difíciles de toda mi vida y aún la recuerdo como si fuera hoy. Las crónicas humanas y también sobre los seres sintientes han sido la tónica en este noticiero, como la de María Cano, la defensora de los animales en Cali. No puedo irme más de 24 horas porque pues ellos a las 5 de la mañana, los gatos piden comida por instinto a las 5 de la mañana. Los problemas del mundo no han sido ajenos a Pacífico Noticias y en un mar de manipulaciones mediáticas hemos tratado de difundir la verdad de procesos como el de la República Bolivariana de Venezuela. El día de hoy estamos manifestando pues el pueblo de Venezuela en favor de la paz. En deportes, los testimonios de los atletas forjados desde abajo en medio de terribles dificultades han tenido presencia en nuestras emisiones. Las historias de Zully o del boxeador Alexander Castro son ejemplo de ello. Mi amor por el tenis nace cuando un amigo me propuso que viniera a jugar. Yo entrenaba baloncesto en ese tiempo. Mis expectativas son llegar a una selección Colombia y ganar unos olímpicos. Y en cultura, la crítica social en el arte se hizo presente a lo largo de estos 3 años al aire de Pacífico Noticias. La exposición Cali se dibuja y el Festival Popular Callejero son evidencia de ello. Así como unos pueden tener un taller para hacer su teatro bajo un techo, nosotros lo hacemos bajo el sol, bajo la lluvia. Así, en estos 3 años, desde el 28 de abril de 2014, nuestro camino ha sido la verdad. Bueno, esa es una sinopsis de miles de notas que hemos hecho en nuestro noticiero. Nuestros noticieros se emiten entre 17 y 20 notas diarias, la mayoría de ellas preparadas entre la tarde del día anterior y la mañana previa a la emisión del noticiero. Y tal vez producto de ver este tipo de información, es una sinopsis que hicimos para presentarla en el foro y también hizo parte de los titulares de la emisión de ese día. Es que uno recibe correos electrónicos como este. Voy a compartirlo parcialmente porque me parece muy sintomático y muy, digamos, aleccionador de cómo se ha formado la mentalidad de nuestra gente por ese discurso hegemónico y por esa posverdad. Entonces alguien nos escribió, no voy a decir el nombre, dice: este noticiero, me llegó a mi correo electrónico, dice: este noticiero, pregunta, ¿no? Este noticiero forma parte de la dictadura del socialismo 21 que ya comienza en Colombia, ahora que cambiaron la Constitución de Colombia al incluir las 310 páginas del Acuerdo de La Habana, cuando el pueblo votó y ganó con un no al plebiscito. ¿Quién los financia? ¿Quién está detrás de ustedes? Noticieros que nunca se veían. Miren ustedes la pregunta. O sea, es la visión hegemónica, ¿no? O sea, solamente estamos programados, lo que dice Clodovaldo aquí. Ya el chip está inmerso en nuestro cerebro, lo que él dice acá, ¿no? La posverdad no es un contenido determinado, sino un programa que se instala en la cabeza de la gente y que luego procesa todos los materiales diseñados para ratificar esa convicción profunda. Entonces dice: noticieros que nunca se veían en nuestra televisión ahora se ven hablando de paz, cuando se les ve el sesgo político. Algo que nunca antes se había visto en televisión regional. ¿Son acaso ustedes los Telesur del Valle del Cauca, que todo el que piensa diferente los satanizan? ¿Quién está detrás de ustedes? ¿El PCCC, Unión Patriótica, Marcha Patriótica, Polo Democrático? ¿Van a seguir defendiendo un proceso de paz? Bueno, etcétera, otras cosas ya pues de alto calibre, ¿no? Y al final dicen, miren lo que está pasando en Venezuela y lo que va a pasar acá en Colombia. Y de otras cosas pues ahí no. Y al final concluye: nada será, y planteándose, digamos, una alternativa frente a esto, nada será fácil de aquí en adelante, pero con la ayuda del Todopoderoso saldremos triunfantes algún día.
O sea, saldremos triunfantes en relación con un noticiero que apenas emerge y que en el mundo mediático ni siquiera pues está, a pesar de que sí lo quisiéramos que fuese así, visibilizándose como para que se convierta en la alternativa masiva, por lo menos en el plano regional. Estamos en esa lucha, pero todavía no lo hemos logrado. Pero miren la mentalidad que se construye con ese discurso único, hegemónico y con esas verdades a medias, esas mentiras completas. Avanzo rápidamente. Un sexto ejemplo de la posverdad. Las mentiras del plebiscito, ¿no? El plebiscito fue un paradigma de eso. Todas las mentiras que se dijeron para convencer a mucha gente. Y yo creo que ustedes ya las conocen. Séptima, aquí no hay paramilitares sino BACRIM, ¿no? Cuando se habla de los crímenes contra todos estos líderes sociales, el gobierno sale y dice, no, aquí no, es que aquí no hay paramilitares, ya los acabamos, ¿no? Aquí lo que hay es BACRIM, aquí hay venganzas personales, son casos aislados, ¿sí? Octava, la salud marcha de maravilla, se lo hemos oído al presidente, se lo hemos oído al inspirador de ella, Álvaro Uribe, que fue, yo me acuerdo que Álvaro Uribe lo entrevisté aquí en el 94 cuando yo era reportero del País, él era senador y defendía ese proyecto de la ley 100. Novena, las tierras en Cali han sido bien adquiridas. Cuando Claudio Borrero, ¿no? Un hombre que yo creo que estamos en mora de reivindicar todo su trasegar en defensa de los ejidos y de los bienes públicos, nos ha demostrado cómo se robaron las élites las tierras de esta ciudad y cómo se las siguen robando. Pero aquí los medios no visibilizan nunca eso. Cómo meterse con el club campestre, por ejemplo, ¿no? Cuyas tierras están siendo invadidas por poderosos allí. O cómo meterse con los que han invadido las tierras en las orillas de los ríos, no del Cauca, sino de los otros ríos de nuestra ciudad para construir urbanizaciones de altísimos costos, ¿no? Pance entre ellas. Y así sucesivamente. Y para rematar, a los desalojados del Jarillón los están indemnizando y tratando de maravilla. ¡Falso! Lo da el número 2, por favor. Nosotros hemos hecho más de 40 informes sobre el Jarillón del río Cauca, sobre todos los atropellos, las tropelías, la violación de derechos humanos, la violación de derecho a la propiedad que dicen que defienden, de estas personas que se asentaron hace 20, 30, 40, 50 años en el Jarillón. ¿Ustedes han visto en algún medio, en algún otro medio, sobre todo en los regionales, algo así? No, la verdad es la otra, la que difunde la administración municipal. Esa es la verdad que se difunde, no la otra verdad. Veamos una de las muchas notas que hemos visto. Jacqueline Ariza y Gerardo Quintero han sido dos líderes que han luchado incansablemente por defender los derechos de la comunidad de Venecia Las Vegas en el Jarillón del río Cauca. Hoy Jacqueline hace parte de las 350 familias que fueron sacadas a la fuerza de sus viviendas. Para esta mujer es indignante que la alcaldía hable de un plan de reubicación cuando muchos se encuentran en la calle o como ella, de posada. La entrega de casas no se hizo directamente o no en todos los casos a personas que vivieran dentro del Jarillón. Tenemos las pruebas que testifican de que las casas fueron entregadas a gente que no vivía en el Jarillón y hoy gozan de una vivienda, mientras que las personas que verdaderamente habitábamos en el Jarillón, que tenemos los documentos que así lo prueban, estamos tiradas a la calle. Estas personas han participado en las supuestas mesas de concertación con la alcaldía y delegados del Plan Jarillón, pero asegura Ariza que nada de lo que se discutió y se acordó se cumplió. Pues tenemos la lamentable situación de personas en la calle, algunos de posada, donde vecinos, otros pagando arrendo en piezas, y en los peores casos tenemos gente durmiendo en cambuches, donde han llegado nuevamente estos funcionarios del Plan Jarillón y les han demolido estos cambuches otra vez para que las personas se vayan, pero no tienen para dónde irse. Ariza y Quintero han luchado para que se les respete el derecho a una vida digna, a la vivienda, pero ni siquiera habitar en terrenos privados fue respetado.
Por ejemplo, en este momento, en la suma que estamos haciendo, todo este terreno es privado, es de Diego Domínguez Vázquez. Está en la escritura, están los certificados de tradición, tomamos los puntos. Aquí se hizo restitución de bien de uso público, que no debió hacerse, porque si es terreno privado deben buscar otra manera jurídica por medio de un juez. Hoy las familias que habitan en el sector Venecia Las Vegas están a la espera del fallo de la denuncia instaurada ante la Fiscalía por peculado, prevaricato por acción y omisión, abuso de función pública por parte de varios funcionarios de la alcaldía y para que se investigue qué ha pasado con los recursos destinados al Plan Jarillón para la reubicación de las familias que hoy están en la calle. Todas esas eran las casas de estas personas. No solo las desalojaban, sino que inmediato les destruían las casas. Al peor estilo de lo que hacen los israelíes en la Franja de Gaza o en Cisjordania, que les destruyen las casas a los palestinos. No basta con desalojarlos, sino que hay que destruirles el elemento habitacional. La otra es una historia, la de Carlos. Entre muchas historias que hemos hecho sobre esto. Carlos Mena es un hombre de 72 años que con nostalgia recuerda cómo la violencia bipartidista de los años 50 lo desterró de su entorno. La violencia política de ese tiempo nos asesinaron a mi padre, la chulavita, la policía de ese entonces. Entonces tuvimos que salir huyendo porque nos iban a matar. De aquí en adelante ya era la granja productiva donde estaban las gallinas. Todo este pedazo era de las gallinas, este era el sitio de las gallinas. La violencia le arrebató a su padre y a su madre, que según él murió de pena moral un año más tarde y desde entonces tuvo que trabajar para sobrevivir. Yo de niño para sobrevivir me tocó hacer muchas cosas que nunca las había hecho porque yo estaba acostumbrado al campo. Como les contaba, me tocó embolar, me tocó vender prensa, me tocó vender comestibles en los trenes para poder sobrevivir porque yo era un niño de 10 años. Todos mis enseres estaban aquí arrumados. Este hombre lleva en sus manos las marcas de la tierra que cultivó toda su vida, en sus mejillas las huellas del sol y en su mirada la sabiduría campesina, saberes que empleó para cultivar y cuidar gallinas y marranos en su hogar, por casi 3 décadas. Aquí yo viví mis mejores años. Y aquí quedaron enterrados también, porque de aquí tuve la felicidad que no tuve de niño. Hoy es uno de los más de 300 desalojados del Jarillón del Río Cauca. Con el esfuerzo de toda su vida hecha pedazos, don Carlos no tuvo más opción que construir un cambuche de plástico y con desconsuelo recuerda el 9 de febrero como el peor de sus días. Fue una mañana difícil, las más difíciles de toda mi vida. Las más difíciles de toda mi vida y aún la recuerdo como si fuera hoy. Llorando como estoy ahora porque miraba para acá y pensaba, estuviera haciendo mi desayuno, estuviera alimentando mis animales, ¿a qué me voy a dedicar? Porque el trabajo mío era esta granja, esta casa. Entonces el futuro es muy oscuro para mí. Con el agotamiento que dejan los años, a don Carlos no le quedó más que el recuerdo de su parcela y su casa fresca y acogedora. Hoy se encuentra solo, bajo el inclemente sol, y como a sus 10 años desalojado, desplazado, desterrado. Esta vez no por la violencia de los partidos políticos, esta vez por la alcaldía de Cali y el mal llamado Plan Jarillón. Bueno, termino ahí para que hable el pastor. Tenía programado otros aspectos de la conferencia, pero dejo allí, veo que ya se vence el tiempo. Solo les dejo una reflexión con la que empecé. El periodismo alternativo es contrapoder, es la otra cara que no nos muestran los grandes medios de comunicación. Con todo respeto, con toda consideración, pero también con toda franqueza, les digo, nuestros medios aquí no mostraron esto. Pregúntense por qué. Pregúntense por qué. Que además, ese por qué lo vamos a encontrar
y lo podremos debatir si convocamos otro foro sobre cómo se financian los medios de comunicación, no los periodistas, los medios de comunicación en nuestra región y en nuestro país. Muchas gracias.